vamos a iniciar entonces con la comunicación y sus elementos. Entonces, jóvenes, lo primero que quiero que definamos es qué es eso de la comunicación. Podemos decir que la comunicación es una acción que sirve para intercambiar información y ese intercambio se puede dar entonces entre dos o más personas. Y además puede hacerse de distintas maneras, ¿cierto? Nosotros podemos comunicarnos de manera verbal, de manera escrita, usando códigos, usando imágenes, ¿sí? Ahora bien, teniendo como en cuenta qué es eso de la comunicación, quiero preguntarles a ustedes esto. ¿Para qué nos comunicamos? Entonces, básicamente nosotros nos comunicamos para podernos expresar, ¿cierto? ¿Y qué estamos expresando? Pues estamos expresando sentimientos, expresamos ideas, expresamos nuestros puntos de vista, nuestras inquietudes y básicamente pues, es lo que hacemos diariamente para podernos comunicar. Entonces todo aquello que nosotros comunicamos y además todo lo que los demás nos comunican nos van a permitir que conozcamos mejor tanto a las demás personas como a nuestro entorno e incluso nos permite que nos conozcamos mejor a nosotros mismos. Por eso es que la comunicación es tan importante y requiere que se haga de la mejor manera posible para que pues sea efectiva, ¿cierto? Y no termine distorsionándose el mensaje como lo que estamos viendo ahí en la imagen. Entonces, antes de hablar de una comunicación efectiva, vamos a mirar cuáles son esos elementos que intervienen dentro del proceso de la comunicación y que los vemos relacionándose todos aquí en la imagen. ¿Cierto? Vamos a mirar un poco cada uno de estos elementos para entenderlos mucho mejor. Y vamos entonces a encontrarnos con el primer elemento que es el emisor. Y el emisor es como el nombre pues mismo lo está indicando, es quien viene a emitir o a entregar inicialmente un mensaje. A esta persona es a la que llamamos el emisor. Luego aparece un receptor, que es quien recibe el mensaje que entregó el emisor y que además debe interpretar dicho mensaje. Acá entonces es muy importante tener en cuenta que puede ser un solo receptor, pero también pueden ser varios receptores, ¿cierto? Aparece también dentro de los elementos, digamos que la razón de ser de la comunicación, y es el mensaje. Como ya todos ustedes lo habrán pensado, es esa información que el emisor quiere entregar a sus receptores o a su receptor, dependiendo de si es uno o si son varios, pero este mensaje se puede entregar, digamos, de distintas maneras, ¿cierto? Se puede hablar, se puede escribir, se puede dibujar, se puede hacer entender mediante señas, digamos que todas esas maneras que se les pueda ocurrir, pero con el fin de ¿qué? De darse a entender. También existe un canal. El canal es un elemento físico usado por el emisor para poder transmitir la información. Y ese canal puede ser, digamos, de dos tipos. Un canal natural, como por ejemplo el aire, pero también están los canales artificiales o técnicos, como son la radio, la televisión, el computador, como lo estoy haciendo, por ejemplo, yo en este momento con ustedes, a través del celular, entre otra serie de elementos tecnológicos. Y digamos este canal puede entonces usarse por el receptor para poder percibir a través de los sentidos, como la visión, la audición, ¿sí? Ese mensaje que está entregando el emisor. Entonces, en este momento, por ejemplo, ustedes están utilizando dos sentidos, que son la visión para poder mirar las diapositivas y la audición para escuchar la información que yo les estoy entregando. Bueno, entonces continuamos dentro de los elementos con algo que se llama el código. Y el código es un conjunto de signos que forman un lenguaje y a la vez ayudan, como su nombre lo indica, a codificar el mensaje. Entonces, podemos encontrar lenguajes muy simples, como son, por ejemplo, la luz roja de los semáforos o las diferentes luces que emiten los semáforos, ¿cierto? Que sin necesidad de escribir nada, pues ya cada uno, por ejemplo, el que va allí en la moto, el que va en el carro, va a entender perfectamente si debe parar o puede seguir, ¿cierto? Con solo ver la luz. Pero existen ya otros códigos que son mucho más complejos y aquí podríamos, por ejemplo, hablar de los idiomas. Cada uno de los idiomas tiene unos signos y unas reglas distintas dependiendo obviamente del tipo de idioma que estamos manejando. Entonces, bueno, ahora hablemos del contexto. Cuando yo hablo del contexto me refiero a las circunstancias o a las situaciones temporales o también espaciales o también socioculturales que rodean el acto comunicativo. Dicho en otras palabras para que me entiendan mejor, el contexto hace referencia al lugar, a la hora
al estado del ánimo, al clima, a toda esa cantidad de cosas que nos rodean y que forman nuestro entorno. Entonces, estos son básicamente los elementos que conforman la comunicación. Ya teniendo claro cada uno de esos elementos y a qué hace referencia, vemos entonces cómo cada uno de ellos entran a relacionarse entre sí. Ahí lo vamos viendo en la imagen. Entonces, un emisor envía un mensaje a uno o varios receptores a través de un canal y usando unos signos que hacen parte del código, utilizado pues por cada uno de los emisores. Ya cada emisor mirará qué código va a utilizar. Y de acuerdo al contexto en que se sitúa ese acto de comunicación, pues la información, el mensaje va a ser mucho más eficiente o no. Entonces acá en el ejemplo vemos una profesora. ¿El contexto cuál sería? Pues un salón de clases, ¿cierto? Un colegio, una escuela. Está utilizando un tablero donde está escribiendo su mensaje y pues muy posiblemente también esté hablando para poder explicar, y en este caso tiene 6 receptores, ¿sí? Y ella como profesora sería la emisora inicial. Yo podría decir que esos códigos que nosotros usamos para comunicarnos y sumados al contexto van a permitir que el mensaje sea interpretado como el emisor espera. Esto porque si yo estuviera, por ejemplo, hablándoles en otro idioma o de un tema con un contexto, digamos, de un carácter un poco más técnico, es muy posible que ustedes como receptores no podrían decodificar, o en otras palabras, descifrar o interpretar lo que yo les estoy diciendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no sería un código entendible para ustedes. Entonces, por eso es tan importante que cuando el emisor empiece a hablar y utilice ciertos códigos para que su mensaje sea captado de la mejor manera posible, pues utilice un lenguaje que sea entendible para la persona o las personas que lo están escuchando. Y ahora que hablo de comunicación eficiente, acá también aparecen, digamos, 2 fenómenos que pueden perturbar el proceso de la comunicación. El primero de ellos es el ruido, que por obvias razones pues va a dificultar que la comunicación sea pues de la mejor manera posible. Y este ruido puede generar una pérdida del contenido del mensaje para los receptores. El ruido entonces puede ser ambiental, ¿cierto? Como pueden ser los sonidos que interfieren en la comunicación debido a lo que está pasando en el exterior. Ejemplo, las personas que están pasando, que las motos, los carros, el señor que está pasando ofreciendo la verdura, ese tipo de ruidos ambientales de nuestro entorno que pueden afectar. Pero también pueden ser ruidos de parte del canal, por ejemplo, mediante esta plataforma que estamos utilizando, que es Meet, ¿cierto? Recordemos que este es un canal artificial. Entonces, a través de este canal se pueden generar también interferencias porque hay mala señal, porque no hay una buena conectividad. Entonces, eso también generaría que un ruido, porque no estarían ustedes como receptores escuchando bien el mensaje. También se puede presentar un ruido generado desde el emisor, por ejemplo, por un uso de códigos desconocidos, lo que yo les decía ahorita. Si yo empiezo a hablar con ustedes de esta clase en otro idioma, pues obviamente se estaría generando ¿qué? Un ruido porque ustedes no estarían entendiendo realmente el mensaje como debe de ser. No estarían logrando que ese código se descifre y por consiguiente entonces no estaríamos haciendo una comunicación efectiva. El segundo fenómeno que aparece es la redundancia, y básicamente pues lo que hace referencia a la redundancia es la aparición de elementos que no aportan información nueva al mensaje. ¿Esto qué quiere decir? Pues sería como un mensaje repetitivo, sería como decir una y otra vez lo mismo y no aportar cosas nuevas en la información que se está entregando. A eso hace referencia la redundancia. Bueno, ya para finalizar, dentro del proceso de la comunicación vamos a poder hablar de la retroalimentación. Para que la entendamos mejor, les recuerdo que la comunicación es un proceso bidireccional. ¿Esto qué quiere decir? Que va en 2 direcciones, que tanto el emisor como el receptor o los receptores están cambiando los roles constantemente. Entonces, un ejemplo de retroalimentación sería un intercambio de ideas. La retroalimentación nos va a servir para determinar la efectividad de los mensajes que fueron enviados por el emisor, porque digamos que así el emisor puede comprobar si el mensaje fue recibido e interpretado de manera adecuada. Entonces, si miramos acá desde la clase y yo les hiciera, por decir algo, unas preguntas para que ustedes respondan, yo voy a poder verificar si sí entendieron o no, es decir, si lograron decodificar los mensajes a través del código que yo utilicé,
para que ustedes entiendan la temática y puedo verificar si a través de esta clase virtual ustedes entendieron o no la información y así retroalimentar con las opiniones de ustedes.